en docencia, una maestría en ciencias penales por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, titular de asignaturas como victimología, intervención en crisis y criminología. También es coordinadora de la Unidad Universitaria de Clínica e Investigación Victimológica, UNIVIC, de la Facultad de Psicología de la UADY, en donde se brinda atención a niñas, niños, mujeres víctimas de violencia. Además, se ha desempeñado como encargada de áreas de atención a víctimas en dependencias importantes como la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Yucatán, en la Fiscalía General del Estado, y ha participado en el desarrollo de programas psicosociales para la prevención de la violencia familiar, en el noviazgo escolar y la violencia sexual en población de edad preescolar, escolar, secundaria y preparatoria. La maestra Faride tiene un extenso currículum en la atención de diversas situaciones de violencia y también cuenta con especialidad en el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Esta tarde nos va a brindar información muy relevante para nuestro trabajo profesional, pero también para nuestro trabajo en casa, ya sea que seamos cuidadoras o cuidadores de menores de edad. La plática se llama Indicadores para la detección del abuso sexual infantil, y a nombre del Gobierno del Estado y muy particularmente de este Centro Estatal de Prevención, les agradezco mucho estar esta tarde con nosotros y sobre todo agradezco a la maestra Faride, quien como siempre nos acompaña con gran disposición para seguir trabajando y haciendo esta labor de la prevención. Muchas gracias, maestra Faride. Adelante, si nos puede por favor compartir su presentación y dar inicio de esta sesión, de esta plática. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes. Ya teníamos como una experiencia anterior y agradecer de nuevo la invitación que como siempre se prevé, me parece que está haciendo un trabajo de difusión preventivo en contingencia muy importante y que además pues han organizado reuniones y conversatorios muy amenos en relación a temas que son emergentes en nuestro contexto social. En esta ocasión, pues bueno, vamos a tratar el tema del abuso sexual en niñas y niños. Específicamente, pues vamos a ver algunos indicadores, pero precisamente en esta ocasión, a diferencia de la mesa panel que tuvimos hace unas semanas, vamos a abordar también como un tema preventivo desde el proceso, ¿sí? Y eso obviamente parte de lo que hemos identificado en la experiencia en relación al abuso sexual, específicamente en la población más sensible por su etapa de desarrollo, que son niñas y niños. De manera referencial, es importante decir que, bueno, nosotros como Estado tenemos el Pacto por la Primera Infancia. Este Pacto por la Primera Infancia es todo un movimiento a nivel nacional, pero que además emana de un movimiento internacional que lo que está buscando precisamente es una meta de reducción, ¿no? Lo que busca es incidir finalmente en toda una serie de estadísticas que nosotros sabemos que la estadística es importante porque al final nos dice qué está ocurriendo, pero que a la luz de diferentes estadísticas podemos entender e interpretarlas de diferentes formas. Recientemente, y digo recientemente, lo último que se va arrojando es que precisamente OCDE hace un indicador en donde sitúa a México como yo siempre digo, bueno, estamos en los primeros lugares de acuerdo a diferentes estadísticas, pero que como que señala el primer lugar, ¿no? Esto puede tener diferentes elementos contextuales, pero es significativo porque específicamente si nos han equiparado con países que tienen estadísticas de violencia sexual en niñas y mujeres muy fuertes, como India, por ejemplo. Entonces, la meta del Pacto por la Infancia tiene que ver con una reducción en un 20% de maltrato y un 50% de reducir estos indicadores estadísticos que se tienen en relación al abuso sexual infantil. Y en este esfuerzo que me parece muy importante
tener metas es de verdad un reto a nivel cuantitativo. Pero además en los procesos, todo este pacto por la infancia ha hecho varios ejercicios. Señaló uno en esta presentación que tiene que ver con estos ejercicios que se han hecho para identificar las causas de bienestar y tristeza que los niños experimentan. Específicamente, una de las causas de mayor fuerza, vamos a decir, porque tiene que ver con violencia, pero una violencia que al final está transgrediendo una esfera de desarrollo que está situada como de las más sensibles en la vida de un ser humano, que es el desarrollo psicosexual. Entonces, me pareció importante que ustedes vieran que en estos ejercicios lo que se está buscando finalmente es promover que estas estrategias finalmente puedan tener pues metas muy claras, indicadores muy claros, pero que para llegar a esto, bueno, vienen estos procesos de entender cómo reconocer qué es, cómo reconocerlo y cómo prevenirlo, actuando de manera corresponsable. Algo que a lo mejor voy a continuamente repetir en esta presentación es un tema de corresponsabilidad, porque precisamente tiene que ver con lo que Joana comentó en un principio, que tiene que ver con que nosotros tal vez podamos tener una vista como ciudadanos, como profesionales, pero también como padres, ¿no? En ese sentido, cabe recalcar, ¿no? El entendimiento del abuso sexual infantil, voy a decir, precisando en los elementos fundamentales, tiene en esencia que es una interacción forzada entre un niño y un adulto, en donde digamos que el poder no que ejerce finalmente un adulto, la posición en la que se encuentra es de credibilidad para un niño. Y el abuso sexual, para mí, si nosotros lo miramos de manera como profunda, realmente es un abuso de confianza, ¿sí? Un abuso muy poderoso de la confianza, porque quien lo comete, no, esto es algo ampliamente estudiado, es alguien muy cercano y alguien que tiene la prerrogativa de la confianza. Entonces, si bien transgrede ínfimamente y transgrede de manera poderosa el desarrollo psicosexual, tiene que ver con que rompe la confianza básica del niño en el mundo. Y eso es una de las cosas más poderosas luego justamente en la reparación de niños que han tenido esta vivencia a nivel psicológico y social. Y bueno, UNICEF también como Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha establecido como que estas conductas que particularmente preocupan en el mundo y que son de una aparición constante. Muchas veces el abuso sexual finalmente no es algo que sea a veces fácilmente de observar y ahí está la sutileza de poder tener como un ojo muy alerta, un ojo muy atento a ver qué señales podrían estar dándonos los niños y que a lo mejor nosotros no lo percatamos, no porque a lo mejor sea algo muy evidente, sino porque precisamente se da incluso en una sutileza y en una cotidianidad. Desde la universidad hemos trabajado una iniciativa que aquí verán un poco el logo que se llama De boca en boca, a mi cuerpo nadie lo toca, que se basa precisamente en la experiencia de trabajo con muchas niñas y niños en cuanto al desarrollo, pero también cuando han sido vulnerados en este espectro. Y precisamente la esencia es que los propios niños son la herramienta más poderosa, ¿no? La gran moraleja de todo esto y de lo que voy a ir compartiendo es que no podemos estar como cuidadores, ¿sí? Como padres, madres, maestros al 100% todo el tiempo con niñas y niños. Hay algún momento en que nosotros los dejamos en casa en un contexto que para nosotros puede ser de confianza, pero que no sabemos si todas las personas que están ahí tienen esa confianza de tal manera que no exista una posibilidad de riesgo. Bien,
Y A mi cuerpo nadie lo toca enfatiza específicamente la apropiación de un concepto básico y central en toda campaña, estrategia que implemente y pretenda trabajar la prevención en niñas y niños. No está solamente enfocado a que, y no está limitado el abuso a un contacto físico, a veces hay exposiciones y nuestra ley es muy clara en México sobre que la exposición de los niños de sus cuerpos implica un elemento fuera de su desarrollo y que está legalmente penado, y eso tiene un nombre y es pornografía. El término abuso sexual también vale la pena decir, cuando yo decía que es un abuso de la confianza del niño, que rompe la confianza en el mundo, es también la idea de que existen diferentes formas de expresarse esa violencia sexual y por lo tanto en esta conversación que vamos a tener es realmente pensar el abuso como algo que además yo lo percibo como algo dañino. Abuso es alguien que no le falta, ¿no?, a esa confianza, pero también transgrede. Entonces es una transgresión, entiéndase abuso entonces sexual como cualquier tipo de agresión o violencia sexual. Bien, ¿qué es lo que hemos encontrado y que además psicoeducativamente tanto nos va a ayudar a prevenir como a detectar algunas áreas de oportunidad a trabajar en los ámbitos de desarrollo? Son 4 elementos básicos: la secrecía, las partes del cuerpo, las personas de confianza y las interacciones de riesgo. Estas van a estar asociadas a una forma como muy sutil, porque al final, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el secretismo, ¿no? El secretismo es toda una cultura que implica cómo los niños traducen cierto tipo de mensajes. Y también es cierto que en nuestra cultura, cuando se han hecho estudios sobre la psicología y la cultura del mexicano, un elemento importante en la región sur-sureste es que nosotros tendemos a la complacencia. Y eso significa que vamos transmitiendo en niños pequeños esa complacencia. Si nosotros pudiéramos hacer un corte de desarrollo para poner un ejemplo, vamos a dividir a los niños en edad preescolar y en edad escolar. En edad preescolar, el nivel de fantasía es ahí muy importante, hay mucha creatividad, hay todo un elemento en el juego en donde los niños, su tarea central pues sigue siendo y es el juego como actividad central incluso para aprender. Mientras que en las edades escolares el lenguaje se va ampliando, hay una comunicación y una interacción con los otros basadas en conceptos pues de competencia, en términos, por ejemplo, en donde el desarrollo moral, lo bueno y lo malo, ya no solo es en función de lo que me dice un adulto, sino de lo que me conviene también. Esas diferencias de desarrollo moral son finalmente grandes diferencias que en términos de la secrecía hemos visto que en el desarrollo, digamos incluso culturalmente compartidas por estos grupos de edad, son un elemento que es importante revisar en casa y en familia. El secretismo puede hacer mucho daño, pasa hasta en las mejores familias, eso sí, es independiente. El tema de los secretos para el niño puede ser algo que implique, cuando hablamos de sorpresa, por ejemplo, algo estimulante, pero los secretos finalmente, de manera profesional y sobre todo en el contexto del tema, se puede discernir 2 elementos que tienen una connotación moral, ¿no? Unos secretos que son buenos porque no hacen daño y los secretos malos que pueden dañar a alguien, ¿bien? Entonces, en ese sentido, justamente a nivel preventivo, pero también a nivel de comprender cuándo un indicador resulta precisamente como un factor de riesgo, es cuando los niños no les reforzamos esa discriminación
incorrecta, porque los adultos mandamos mensajes ambiguos. Por ejemplo, no va a ser, y esto lo podemos identificar a nivel profesional, justamente cuando los niños pueden expresar, es que mamá me dijo que esto no se lo diga a mi papá. Y no tiene que ver exactamente con una cuestión de connotación sexual, pero el niño al final sabe que hay cosas que son válidas porque vienen de alguien que tiene esa autoridad moral como mamá y que tiene la total confianza, que me está diciendo que es posible partes de una información no compartirlas y que al final refuerzan la posibilidad de que un tercero también le reproduzca esa conducta. Entonces, los secretos, distinguir en estas etapas de desarrollo es más susceptible además entre niños, ojo, entre 4 o 5 años a 10 años, que además es el rango estadísticamente más fuerte, ¿sí? Como el índice así como muy puntual y claro en cuanto a abuso sexual. Y entonces es de alta utilidad asegurarse que el niño y la niña son capaces de distinguir lo real de lo que puede ser incluso una fantasía, ¿no? Hay una dualidad ahí, distinguiendo en los niños justamente cuando pues hay fantasía y bueno, hay obviamente en la etapa preescolar, ¿no? Un secreto malo en los niños que ya han experimentado abuso. Nos sorprendió justamente el que en etapa preescolar para los niños, ¿por qué se perpetúa tanto? Y ellos narran, ¿no? Es que el secreto es malo porque se cuenta. Entonces, esto es un mensaje muy claro que te hace pensar, ¿no? A nivel de cuidadores, padres, ¿no? Es que finalmente para un niño muy pequeño en el desarrollo moral es malo si lo digo. Por lo tanto, si el agresor me dice no lo digas, es un secreto entre nosotros, entonces se perpetúa. Y lamentablemente también hemos visto que los casos de abuso sexual entre 5 y 10 años son perpetuados de una manera bastante prolongada que puede ir de meses hasta años, ¿bien? Precisamente porque son tierra fértil a blindar el abuso a través del secreto. Esto también es importante porque al momento de detectar, vamos a ir a los indicadores, pero un elemento que es cultural y me parece como central poderlo tener como en nuestras prácticas cotidianas con los hijos, sobrinos, ¿no? Y niños que estén a nuestro alrededor, es que al final los niños todo lo aprenden por observación. Entonces, si se dan cuenta que lo que para un niño le vamos a llamar secreto, nosotros le podemos a veces llamar esas pequeñas mentirillas, el niño finalmente observa y puede apropiar y por lo tanto reforzar el no distinguir un secreto bueno de un secreto malo. Bien. Y es una de las primeras estrategias que trabajamos con los niños en prevención. La otra es que en un porcentaje altísimo, en este grupo de edad que acabo de decir, el victimario siempre pide que el niño guarde el secreto. Y con esto le deja un sentimiento de responsabilidad. La pregunta sería, y bueno, en este momento, es que ustedes piensen y evoquen, ¿no? En su contexto y en su medio es, al final, ¿qué tipos de secretos fomentamos guardar, ¿no? Les comparto algunas de las láminas que trabajamos a nivel como preventivo y, por ejemplo, esto de una manera muy psicoeducativa y con un manejo muy claro de la información. Tiene una serie de etapas, pero para dar una idea, podemos tener secretos buenos, que son los que tienen el marco verde, que por ejemplo son tan cotidianos como, por ejemplo, tu mamá le compró un hipil a tu maestra por el día del maestro, pero te pidió que guardes el secreto. ¿Los niños pueden guardar secretos? Sí, pero hay que enseñarles a distinguir los secretos buenos de los secretos que te hacen daño.
Y los secretos que te hacen daño son entonces, en esa connotación moral, aquellos que si no rompemos, ellos tienen la falacia de que eso es más malo decirlo a tolerar el daño. Y por el otro lado, pues esos secretos malos que precisamente en la actualidad están tan estimulados los niños y las niñas con tabletas, teléfonos, estamos en la era de la información, entonces es muy importante no ser como muy naturales, pero también como muy certeros en la forma, ¿no? Entonces, hay contextos en donde claramente a través de hacer prevención cotidiana y prevención desde la estrategia profesional, podemos trabajar estos ejemplos como una persona te dice que te dará dinero si te dejas tomar fotos en un lugar donde nadie los vea. Y finalmente aquí el tema es de no lo digas, el silencio, ¿no? El silencio que puede ser peligroso. Y esto es como lo que puede quedar como oculto en indicadores. Es decir, los niños cuando guardan un secreto, es muy difícil que los niños guarden un secreto cuando es muy bueno, ¿sí? Cuando un secreto como es una sorpresa, cuando es una fiesta, un regalo, los niños lo dicen. Lo complicado está que en el abuso normalmente ese silencio no se nota. Y bueno, entonces, a nivel conductual, cuando guardan estos secretos, ¿qué podemos observar, no? Yo diría que hay, bueno, hay de hecho a corto, mediano y largo plazo, pero vamos a decir que hay estas secciones, ¿no? En donde podemos organizarlos, ¿no? En conductas que al final pueden ser desde miedo a quedarse con una sola persona, tener un conocimiento de la sexualidad que a veces está por arriba de su edad y esto se nota con preguntas específicas que ellos pueden hacer porque todavía en su parámetro de desarrollo no están claramente entendidas, ¿no? Y entonces ese conocimiento tan detallado se traduce en algunas preguntas que pueden hacer de manera constante, ¿no? Ese comportamiento sexualizado, ¿no? Que por ejemplo como interés por ver el cuerpo de otros, ¿no? En el baño en casa, por ejemplo. A veces incluso los niños pueden pedir bañarse con sus primos y con sus primas. Esta no es una práctica inusual, tampoco es una práctica que resulte con una connotación negativa, pero lo que tenemos que tener en cuenta ahí es la edad, ¿sí? Si ellos están viendo el baño como parte del juego o si hay como un interés particular en ver el cuerpo del otro y pueden sorprenderse porque pues las diferencias de edades, etcétera. Entonces aquí esas prácticas que son cotidianas no es malo siempre y cuando sepamos claramente y podamos distinguir que en los niños esto es visto a lo mejor como un juego y parte a veces como del conocimiento, ¿no? En cuanto a el otro. Pero en otras ocasiones sí tiene que ver con un interés mucho más hacia muy específico, hacia tratar de entender, ¿no? La sexualidad y también que a veces pueden haber casos en donde busquen tocar partes del cuerpo en los otros. Esa es una parte muy llamativa que son conductas sexuales no esperadas para la edad, ¿no? También escribir, dibujar cosas que no están fuera como como de un juego no ansioso y que normalmente dibujan, pueden ser cosas como monstruos, pueden ser cosas como que son amenazantes para ellos, ¿no? Y vamos a ver normalmente que empiecen a jugar y reproducir conductas que pueden tener y estar relacionadas con contacto sexual, ¿no? Por ejemplo, entre sus muñecas, entre sus juguetes, etcétera. También hablar de personas que de manera recurrente nosotros no tenemos el referente en casa y que les produce algún tipo de temor, tener a veces
pertenencias, objetos, o a veces, lamentable y tristemente, los agresores refuerzan en los niños el secreto a través de darles y obsequiarles cosas que para ellos son atractivas, ¿no? También como hacer que otros participen en juegos, por ejemplo, niños más pequeños, ¿no? Como besarlos en la boca de manera recurrente. Estos son juegos que están como, vamos a decir, con un contenido muy particular. Vale la pena decir que los niños al final, desde la visión del niño, está reproduciendo una conducta del que puede estar siendo sujeto, pero no necesariamente ponerle una connotación erótica, ¿bien? En ese sentido pueden ir conductas desde estas que hemos referenciado hasta temor de ir al baño, cambios en la rutina, cambio brusco del estado de ánimo, una desconcentración en la escuela que es muy notoria, la irritabilidad, los niños, la depresión en niños, por ejemplo, es vista de una manera muy diferente que en el adulto. Cuando en el niño hay una expresión básica conductual de depresión, se puede ver como irritabilidad o agresividad. Entonces, las respuestas poco usuales de los niños y las niñas de agresión pueden implicar una situación en donde el niño experimenta una tristeza profunda, una depresión y esa tensión emocional. Normalmente cualquier pérdida de control de esfínteres es ansiedad en los niños, también autolesiones. Todo esto por sí solito, un indicador, no significa, ojo, que el niño esté siendo víctima de abuso, solo significa que hay que prestar mucha atención. A veces puede deberse a otra cosa, pero un indicador notorio, y yo creo que vale la pena decirlo, es que ese conocimiento, le llamamos conocimiento a que tenga una información de contenido sexual que no está de acuerdo a su edad. Y que a lo mejor reproduzca conductas que para nosotros las podemos entender a lo mejor, bueno, es una exploración del cuerpo, pero ¿por qué llamativo? ¿Por qué repetitivo? Ese sí es un indicador muy poderoso en donde el niño puede estar expuesto a estímulos sexuales no aptos para su edad y donde es importante descartar. Secretos, algunos indicadores conductuales, ¿ok? Pensando en que esos indicadores de conducta, ¿no? Al final se organizan de muchas maneras, pero algunos muy llamativos son los que acabo de presentar y sobre todo cuando ese secretismo existe, los empezamos a identificar de una manera, ¿no? Que puede ser aparecer un indicador aislado por aquí y otro indicador aislado por acá. En cuanto a partes públicas y privadas, ¿no? Es muy importante aquí saber que el desarrollo del pudor, ¿no? Los niños desarrollan pudor ¿a qué edad? Entre 4 y 5 años, que es poder delimitar el espacio corpóreo suyo a nivel de privacidad. Entonces, ir distinguiendo que hay partes públicas, de partes privadas, es importante para que ellos puedan discernir en quiénes son las personas, básicamente, cuando se previene es tú y tu persona de confianza que te cuida, que además te provee, te protege y es el encargado de tu limpieza, ¿no? O sea, como por ejemplo de bañarte. Finalmente, el pudor siempre va a ser indicativo de que está tomando conciencia de su cuerpo y las diferencias entre sexos, ¿bien? Y también, por el otro lado, es una forma en la que los niños ya están ejerciendo control y decisiones sobre su medio inmediato, como cuando eligen, ya voy al baño solito, ¿no? O, por ejemplo, cuando en casa a lo mejor mamá o papá, cuando ellos entran al baño, se están bañando, alguien más puede entrar y no les incomoda, pero ya les empecé a incomodar, ¿no? Esto de manera más certera se empieza a ver entre los 5 y 6 años cuando pasan a la etapa
etapa escolar, ¿bien? Pero a los 3, 4 años ya empiezan a haber indicadores, muy claramente los vemos entre los 5 y los 6. Partes públicas y privadas. Hemos identificado como un indicador poderoso, recuerden que estamos hablando como de estas 4 áreas que, digamos, tienen que ver con un ojo más agudo. Es que los niños tienden a mostrar un recelo sobre la proximidad física cuando hay algún tipo de abuso, ¿sí? O sea, como que no quieren que las personas se acerquen a ellos o prefieren no establecer contacto físico porque aquí está siendo transgredido el suyo, ¿no? Ese es un indicador posible, ¿no? De esos como más agudos, donde hay que ver qué está pasando en su cuerpo, ¿no? Y en cuanto a el desarrollo del pudor, es importante respetar a nivel preventivo cuando ellos desarrollan esas delimitaciones, ¿sí? Por eso el pudor, al final, lo que hace cuando hay desarrollo de pudor es que los niños empiecen a tener una vergüenza, pero una vergüenza en términos de quiero proteger mi cuerpo, o sea, quiero tener intimidad, ¿sí? Esa es la vergüenza de la que hablo. Hay otro tipo de vergüenza en el abuso, pero esa tiene que ver con la responsabilidad que el agresor deposita en el niño. ¿Bien? Sí queda clara entonces esa diferencia. Y partes públicas y privadas, entonces, a nivel de indicador, es lo de la no proximidad, y por el otro lado, en el lado preventivo, es distinguir cómo se llaman correctamente las partes de nuestro cuerpo, también que además hay partes que son privadas, es decir, hay partes que tienen una intimidad especial. Los niños llaman a esto de diferentes maneras, son aquellas partes que no se pueden tocar o solo las puede tocar mamá cuando me baño o mi abuelita, dependiendo de quiénes son sus cuidadores, ¿no? Por el otro lado, hay partes que los niños distinguen como públicas y privadas, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades aquí en el estado de Yucatán, donde hemos trabajado el aspecto preventivo, recordando que esto todo es a través de juego, ¿no? Y el juego es una manera natural, no invasiva, a través de un proceso en donde el niño distingue desde hay situaciones de riesgo, pero que, a ver, ¿cuáles son los secretos buenos? ¿Cuáles son los secretos que me pueden hacer daño? Y son importantes compartir. Mi cuerpo, el cuidado de mi cuerpo, pues hay partes públicas y hay partes privadas, ¿no? Y en cuanto a partes públicas y privadas, por ejemplo, una manera a veces donde los niños tienen para señalarlas es donde hay doble ropita. Como pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos el cuerpo de una niña y de un niño en ropita interior, ¿bien? Pero también está con la ropa, vamos a decir, regional y la ropa urbana, ¿no? Y al final que los niños identifiquen que para algunas regiones, les comentaba, hay unas zonas que son tanto públicas y privadas, pero que el que sea pública, dice, es que se pueden ver, están expuestas al sol, pero no necesariamente, o sea, no se tocan. Por ejemplo, la boca. La boca es una parte que es tanto pública como privada, ¿no? Para los niños. Y otras zonas que si bien son, por ejemplo, zonas proximales, ¿no? Por ejemplo, la pierna sea también en datos que hemos levantado en las diferentes aplicaciones del programa, es que para los niños un porcentaje altísimo, la pierna, o sea, la parte de la entrepierna, es privada. Y por el lado de los niños que han presentado ya situaciones de detección, a veces los agresores tienen conductas proximales hacia ellos y esas conductas son como caricias, ¿no? Caricias que aparentemente no te van a lastimar, pero te toca una parte del cuerpo que es privada y en donde sí tienes pudor. Para los niños, moraleja de estas partes públicas y privadas, la entrepierna es una parte donde existe pudor. ¿Bien?
O sea, para que identifiquemos. Esto se ha levantado en una gran población de niños, ¿no? Otra que me parece como importante decir, dijimos, ¿no? Por ejemplo, la boca es pública y privada, pero no se toca. Se ve, pero no se toca, ¿bien? La entrepierna. Nosotros diríamos, bueno, es que la entrepierna es un miembro que además es de motricidad gruesa. Entonces, corres, brincas, te montas en la bicicleta, te subes, te bajas, pero la parte proximal al tronco para los niños es una parte privada, ¿bien? Y una tercera es el ombligo. Para los niños el ombligo en la ciudad es privado y para la región rural es público, especialmente para los varones. Sin embargo, ahí es donde entra esa discriminación. Es una parte privada, entonces no se debe de tocar, ¿no? Salvo las personas que están responsables de su cuidado y cómo lo apropian y o, bueno, es pública, ¿no? No se toca, pero si es privada, está relacionada con el pudor y la intimidad del niño. ¿Sí? Ok, un tercer elemento que decíamos que era importante como en estos indicadores más sutiles, ¿no? Es las personas de confianza, ¿bien? ¿Quién es una persona de confianza? Los niños en general dicen, es alguien que te cuida. Y alguien que te cuida es alguien que te procura, alguien que te protege, ¿ok? Y esa persona que te procura va a ser alguien que, los niños dicen, alguien que me ama mucho. Cuando dicen, ¿quién es una persona de confianza? Es alguien que me ama mucho, ¿no? Y esa confianza, si nosotros, si ustedes nos vamos a la RAE, ¿no? Dice específicamente que confianza significa esperanza. Esperanza firme dice que tiene una persona en que algo suceda, funcione de una manera determinada o dice en que otra persona actúe como ella desea. Entonces la confianza vista para los niños es la esperanza de que satisfaga mis expectativas, ¿no? Entonces obviamente mis expectativas son que me cumplan mis deseos y mis necesidades básicas, ¿bien? Por lo tanto, de manera natural, cuando un niño dice, ¿quién es una persona de confianza? Y ahí les comparto algunos de los dibujos que los niños dibujan cuando, a ver, elige a tu persona de confianza, porque es una manera muy concreta, además de que ellos puedan distinguir algo importantísimo. Una cosa es una persona conocida, ¿bien? Y otra persona, o sea, una cosa es que sea a veces incluso de la familia, pero es conocida. Yo no me relaciono con ella, ¿no? Pero una persona conocida puedo verla como a veces por ejemplo, en la escuela, a veces a las personas que temporalmente a veces pasan y tú sabes que siempre, ¿no? Está ahí porque vende algo, porque, bueno, a la mamá del niño que otra que van a buscar. Son personas que están ahí en mi medio, pero que no necesariamente yo tengo una relación con ellos. Es una persona conocida, pero una persona de confianza es una persona cercana, próxima y que además me cuida, ¿no? Y en esa persona de confianza se refuerza muchísimo la idea de que la persona de confianza, a veces ellos eligen a mamá, ¿ok? A cuidadoras principales que están temporalmente con los niños, a veces como las abuelas maternas, ¿ok? Y también aquellas figuras que a veces consideran como de cierta autoridad, ¿no? Entonces, se les enseña algo importante. Finalmente, la confianza es algo que se demuestra y que se mantiene. Entonces, los niños eligen sus personas de confianza. ¿Una persona conocida es una persona de confianza? No necesariamente, ¿ok? Y ese concepto de, la conozco, pero porque los niños, especialmente voy a decir los preescolares, ellos tienen confianza en el mundo. Y su premisa básica es que todo el mundo es confiable. No distinguen ese elemento.
Y esa es una de las razones del por qué los niños, yo les he dicho, es el arma más poderosa para prevenir es el propio niño, porque el abuso está basado en aproximaciones sucesivas, en regalos, en promesas, en decir algo bonito, en captar su atención y luego entramparlo en un abuso que a veces no tiene un signo físico contundente, pero sí un daño emocional profundo, que es romper esa esperanza. Bien. Entonces, estos conceptos, ¿cuánto los niños podemos pensar? ¿Cuánto los niños que están a nuestro alrededor distinguen esa parte de la secrecía? ¿Cuánto distinguen esa parte de sus cuerpos y de que es válido el pudor desde lo que ellos registran y desde lo que les es cómodo? ¿Cuánto distinguen que sus personas de confianza finalmente van a ser aquellos que los prodigan? Y que no es lo mismo un conocido. A nivel social, hemos avanzado mucho en que los niños dicen, no, es un extraño, no vayas con él. Pero el tema es que aquí son conocidos, ¿sí? Acá el tema es que son conocidos. Y bueno, algo que nos sorprendió en el trabajo justamente, ¿no? Preventivo, situacional, específicamente de las cosas más sutiles en los niños, es que encontramos que los niños cuando en regiones, sobre todo de comunidad, hacia el interior del estado, para los niños la policía es una persona de confianza. Y ojo, yo siempre, y bueno, cuando he estado en contextos de formación con grupos de policías o fuerzas especiales, ¿no? Que van a dar respuesta en esa primera línea de contacto, siempre es el punto de, ojo, o sea, un niño, y este es el más grande ejemplo para mí de que finalmente le da un valor, ¿sí? Importante y por lo tanto compromete a este cuerpo, ¿no? De seguridad. Y por el otro lado, también cómo nosotros los adultos podemos distorsionar experiencias, ¿no? En cuanto a, tanto a veces pasa con los médicos, ¿no? O sea, te voy a llevar con el doctor para que te inyecte. Entonces, cuando ocurre una situación de ir con el médico, el niño sí se aterroriza porque piensa que su trabajo es lastimarlo. Y lo mismo con los policías, o sea, te va a llevar el policía. Cuando estás en una plaza, en un lugar público, ahí te va a llevar el policía, ¿no? Entonces, empezamos a distorsionar. Claro, la figura del policía es una figura pública, ¿no? Que tiene finalmente una responsabilidad ciudadana y un depósito y un valor, pero lo quiero también dar como ejemplo de que al final, para los niños, el estatus de confianza es muy fácil de acceder, ¿sí? Es muy fácil de acceder. Y que ellos sí a veces le dan un valor esencial, ¿no? A justamente a la capacidad de poder distinguir esa confianza de casa en casa y de amor, ¿no? Versus una confianza distinta, que es una confianza en alguien a quien puedo recurrir en caso de peligro. Traducción, lo que nosotros encontramos es, ¿y a quién recurres en caso de peligro? Es, puedo recurrir al policía porque es otro tipo de confianza, una confianza de ayuda, ¿ok? Y bueno, en la parte de interacciones de peligro, ¿no? Acá vi una imagen que señalo, que trabajando con papás en estas ideas, decían, bueno, ¿qué podemos observar? ¿Cómo creen que observarías si hubiera una situación ahí donde el niño estuviera atravesando por una situación de riesgo? Y ponen, lloran mucho, no quieren comer, no dejan que los agarren, hay miedo, hablar con temor. Y esto una vez trabajado, vamos a decir, como estas señales que son importantes. Si yo dijera, bueno, en el contexto, digamos, de tener estos lentes particulares, pues bueno, si un niño llora mucho, si un niño no quiere comer, algo pasa.
Si un niño no deja que los agarre, incluso su persona de mayor confianza, algo pasa. Si hay miedos como no quiero estar solo, algo pasa. Y el punto es no restar la importancia, porque a veces eso puede pasar y puede pasar en una cotidianidad en donde las prisas, ¿no? Pueden ganar, ¿no? Entonces siempre como poner mucha atención. Y finalmente, pues estas interacciones de riesgo van en el sentido de compartir lo siguiente, ¿no? Hay niños que hemos visto que cuando apropian estos conceptos son elementos indicadores para poder tener un referente. Por ejemplo, un 81% dice, identifica la situación de riesgo. Por ejemplo, me dijeron que guarde este secreto y no me gustó. Y dice, acude a persona de confianza. Es una gran mayoría. Si a los niños se les enseña esto, ¡vrum! O sea, pero si no se les enseña, tuvimos justamente tratando de identificar, ¿no?, qué niños pueden requerir especial atención en situaciones de riesgo. Hay un porcentaje de los niños, ahí dice 23% en gris, dice no identifica situaciones de riesgo y se atribuye y cuando identificamos problemas de aprendizaje o alguna cuestión de desarrollo. Bien, en estos niños, si hay niños con alguna discapacidad, déficit intelectual, o hay una cuestión de desarrollo como del espectro autista, es importante ahí que este trabajo se haga de manera también muy individualizada y como un seguimiento también constante. Es decir, hay que poner atención a la apropiación de conceptos que ya estamos viendo que son conceptos, pero es una serie de dimensiones que ayudan a discriminar. Es lo que ellos requieren, discriminar. Y el otro porcentaje tiene que ver con algo cultural. Un 12% que dice, identifica situaciones. Qué bueno, identifica las situaciones de peligro. Nada más que creen, no acude con persona de confianza y por lo tanto no lo saca todavía del riesgo. Necesitamos que los niños también sepan actuar. Y por eso daba el referente de el caso, por ejemplo, de los policías, porque el tema con los niños era, bueno, ¿y a quién acudes? Bueno, ¿cuál es mi persona de máxima confianza? ¿No? Y eso hay que hablarlo. Y en ese caso en particular, no acudían con personas de confianza porque los adultos les daban el mensaje de que un niño no siempre dice la verdad. ¿Okay? Los adultos alrededor de él, el mensaje que el niño tenía es que su voz no tenía credibilidad. Y esa parte está en la cancha del adulto. Entonces son, digamos, grandes moralejas en términos de cómo puede vivir un niño, porque al final esa experiencia de, un niño debe de tener la misma credibilidad en sus términos, como la puedo tener yo, por ejemplo, o la pueden tener ustedes cuando hablan con alguien, cuando le cuentan algo a alguien. Pero ciertamente hay contextos en donde los niños no tienen esa credibilidad, ¿bien? Y eso, tristemente, hay casos donde los niños sí dicen su abuso, pero no han sido escuchados. Y ellos, en ese momento, el niño cae en una desesperanza prendida completa porque dice, no hay manera, estoy en manos de mi agresor. Entonces, no sé si ven la imagen aquí que dice, el miedo nos ayuda a ponernos a salvo. Entonces, está bien cuando uno siente, ¿no?, emociones negativas. Ahorita todos sentimos esas emociones negativas, pero validar su relato y su revelación y cualquier impresión que ocurra, ¿no? A veces puede ser una situación de riesgo, de un riesgo potencial, ¿no? No que vaya a pasar un abuso, pero decir, a mí no me gusta, y yo les devuelvo esto a ustedes, pregunta,
si en sus memorias, ¿no? En algún momento, siendo niño, decía, hay una persona que no me gustaba, siempre me daba miedo. Y no tenía una razón. Se llama instinto de conservación, que en ellos es muy bueno. Por lo tanto, hay que proteger su instinto de conservación. Bueno, en este recorrido yo les llamo los indicadores finos. Los indicadores finos que hay que comprender para poder como ayudarlos a que se apropien. Y esos indicadores observables que comentaba algunos que, bueno, se organizan, pero por sí solo no necesariamente. Uno poderoso sí va a ser cuando hay un comportamiento como hipersexualizado. Y bueno, al final hay muchísimo avance en el país sobre las leyes que los protegen, nada más por decir, está, bueno, por ejemplo, todo lo que es la Constitución de nuestro país, en su artículo 4, básicamente dice, o sea, todo niño debe de ser resguardado y de tener el mismo interés, ¿no? Superior a su bienestar como persona. Y bueno, la Ley General de Derechos de Niñas y Niños, que a mí me encanta porque cuando llegó en el 2014 nos dio responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana dice, este es el artículo 12 y toda persona debería de saber este elemento que dice que es obligación, no dice de la policía, no dice de la fiscalía, no dice de toda persona ciudadana, ¿no? Que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, o sea, no importa si fue hace un año, hace 2 años, o sea, tenemos que prestar atención, ¿bien? Es hacer conocimiento a las autoridades competentes. Y hay muchas maneras, dependiendo de dónde uno esté, como profesional, como ciudadano, hay denuncia anónima, ¿no? El Estado, en nuestro Estado en particular, hay vías, ¿no? Está el 911, tenemos vías porque ya la autoridad se encarga, pero tenemos que ser responsables porque al final de los delitos más fuertes que la ley para nosotros es precisamente el abuso sexual y la violación. Y esos son conductas que están previstas y que deben ser sancionadas y que debe de haber, en caso de que esto ocurra, acceso a justicia. Finalmente, ¿qué se está haciendo en el contexto escolar? Fíjense, desde 2014, ahorita se está actualizando, pero ya es un decreto, este protocolo que establece la CGI, ¿no? La Secretaría de Educación Pública actualmente, ¿no? En esta gestión están haciendo la actualización porque las leyes se refrescan, se modifican, se amplían, pero algo importante es que en nuestro estado esto es decreto desde el 2014, ¿no? Y que al final los indicadores, así como tenemos semáforos ahorita, cuando todos estos, ¿no? Los vemos en los niños, tenemos indicadores contundentes. Cuando a veces vemos algunos, pues está en naranja y son de alto riesgo. En amarillo, ¿no? Aquellos que como que son sutiles, no está claro, pero es muy importante siempre en la corresponsabilidad buscar ayuda, ¿no? O sea, si del lado familiar veo algo raro, hay ayuda, buscar ayuda profesional, ¿no? Hay diferentes instancias, pero también como que esa parte en la detección. Y saber que en ese sentido cualquier niña o niño, sea en casa, sea en mi contexto escolar, de trabajo, sea que, como dice en el logo, que el eslogan, digamos, de este proyecto de prevención, dice de boca en boca, porque para los niños, o sea, muchas veces su contexto más seguro va a ser la escuela y por el otro lado, ellos te transmiten entre sí información y entonces ellos son sus propios difusores y esa difusión a veces cuando un niño no ha querido decírselo a alguien de confianza, ¿saben quién es su persona de confianza? Su compañerito o su compañerita. Entonces ahí encuentran cabida. Y qué bueno, porque todo niño seguro sí o sí tiene una compañerita o un compañerito de confianza. Y hay niñas y niños que han desarrollado
más recursos de autocuidado porque en casa se refuerzan más y ellos mismos sirven para otros niños. Por lo tanto, acá, en ese interés superior, el asunto es que muchos de estos niños, lo expliqué un poquito en el seminario, es que no se mantenga el secreto. Por eso dediqué un tiempo a la secrecía, porque es parte de nuestra cultura, porque se enseña en una manera, digamos, bastante adaptativa, que se llama ser complaciente, y es decir sí, a veces no cuestionar, y ese no cuestionar, bueno, puede implicar no decir nada, ¿no? Y ese silencio rompe mucho esas posibilidades. En tanto que mientras menos evidente sea, ¿no? O sea, hay abusos sexuales que no necesariamente tienen que tener contacto, hay abusos que son tocamientos y por lo tanto no le van a dar ninguna señal a los cuidadores. La señal más fuerte va a ser desde la parte emocional. Pero si en esa parte guarda el secreto, entonces tenemos una ollita express, ¿no? En donde está conteniendo y está ocultando muchos de estos elementos y que además lo que ocurre es precisamente perpetuar, que yo creo que es lo más importante en cuanto a la intención de decir, hay indicadores, ¿sí? Observables, pero hay indicadores que son sutiles y depende mucho de cómo los estamos fortaleciendo en casa. Estoy monitoreando mi tiempo porque, bueno, tenemos aquí un espacio muy rico y bueno, siempre hay como muchos elementos para compartir, pero voy a ir cerrando con algunos. Yo les decía que en la Constitución, pero actualmente en este interés, ¿no?, superior de la niña y los niños, y les hablaba de la corresponsabilidad y de lo que implican estos elementos. Sí, por ejemplo, el tema de la violencia sexual en línea, ¿no?, que se ha de repente destapado muchísimo por la contingencia. Y hay una práctica que es el sharing, y esta práctica significa share en inglés, compartir, y parenting viene de la parentalidad. Y el ejemplo exacto es cuando en Facebook subimos fotografías de nuestros hijos haciendo, no lo sé, desde su primer paso le salió un diente, hoy pudo hacer, se graduó, y entonces la cantidad de información que a veces está expuesta, ¿no?, puede ser de riesgo. Invitando a que sea de verdad una reflexión de que no significa no compartir, ¿no? Lo que va es que actualmente está ubicada, sí, es en diferentes ya continentes esta práctica, por ejemplo en Europa, inclusive como aminorar la exposición que hacen muchos padres en redes sociales en general. Yo dije Facebook como un ejemplo, pero en muchas redes en general, en donde podría estar expuesto contenido de los niños que tiene que ver con su intimidad, con su privacidad y con su cuerpo. Y que, bueno, pues las redes lamentablemente, pues en ocasiones pueden específicamente usarlas, ¿no? Existen muchos elementos ahí como para ir trabajando. Yo diría que dentro de estos indicadores es que si en algún momento existe algún relato, algún indicador, siempre es buscar específicamente ayuda especializada. Siempre hay muchas alternativas en nuestra región actualmente, pero lo más importante es que si esto también se da, es de entrada, ¿no?, esa credibilidad. Aquí dice no cortar el llanto, manifestaciones del dolor del niño. Pueden ser abusos que tal vez fueron no evidentes o sutiles, pero hay ahí un dolor que tiene que haber una expresión emocional que debe ser expresado. Y por el otro, en su caso, no inhibir por temor. Es importante asesorarse, ¿no? Asesorarse siempre, ¿no? Y dentro de esto, pues la familia siempre va a ser
buscar que sea el contexto más seguro, y cuando no, pues está la escuela y estos protocolos en donde precisamente esta semana estamos en capacitación con especialistas de la CGI, con un gran número de especialistas, toda esta semana, la otra, lo hemos hecho con maestros, y lo que se requiere es que precisamente ya como ciudadanos todos nos sintamos como muy responsables de dar las mejores recomendaciones, o el mejor en su momento hasta consejo, ¿no? Cuando sepamos que hay un caso. ¿Qué vamos a hacer en contingencia? Prevenir cotidianamente, detectar, ¿no? Y actualmente, ¿no? Actuar. Para mí, siempre la prevención es una oportunidad cotidiana, ¿no? Es una oportunidad cotidiana con quienes están cerca de nosotros. Y los niños y las niñas, pues bueno, son tierra fértil a recibir lo mejor. Entonces, en ese sentido, creo que en esa cotidianidad tenemos la oportunidad precisamente de sembrar, ¿no?, las posibilidades en donde ellos mismos sean su propia herramienta de autocuidado y autoprotección. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Hola, Fari, quiero agradecerte muchísimo por toda la información que nos brindaste esta tarde tan puntual, tan precisa, basada en datos, en ciencia, que al final de cuentas, cuando trabajamos con esta información, eso es lo más importante, que podamos tener datos muy precisos y que sepamos cómo podemos hacer estas detecciones de estos indicadores y cómo cada uno de nosotros podemos participar en la prevención de esta problemática que nos urge erradicar y comenzar a cambiar también la visión que tenemos de esta situación, la normalización que hemos hecho de esta problemática y dejar de justificar muchas conductas que quizá a lo mejor en casa nos siguen ocurriendo, seguimos viendo y que nos callamos, ¿no? Es un buen momento en el que tenemos que comenzar a darnos cuenta y hacer nuestra parte según nos competa, según nos corresponda, no quedarnos callados o calladas ante las situaciones que veamos. Les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron y se quedaron con nosotros, a la maestra Faride, que como siempre nos regala muchísima información, y les deseo muy bonita noche a todas y cada una de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Un gusto, muchas gracias, bonita noche.